Bueno, se va a explicar la comparación de resultados para la simulación de gas pipe. Se simularon en DWSim y en Aspen HYSYS con las mismas condiciones iniciales, una temperatura en la corriente de entrada de 25 grados centígrados, temperatura ambiente de 25 grados centígrados, la longitud de tubería, una tubería recta de 2000 metros, 2 kilómetros, y una presión de entrada de 5 bares y un flujo másico de 1000 kilogramos por hora. A continuación, con estas condiciones, la simulación se obtuvo a la salida los valores que se indican. Para DWSIM tuvimos una presión de 4.99 y se realizó un cálculo de la temperatura, una ligera caída de temperatura. En la simulación de Aspen HYSYS se consideró una tubería aislada sin pérdida de calor. Por lo tanto, la temperatura a la entrada y la salida es la misma y la caída de presión es 4.994. Como podemos ver, la caída de presión en ambos casos es la misma. Por lo tanto, en este ámbito, la simulación es similar. Estos son los resultados. Como podemos ver, las gráficas de caída de presión versus longitud, tanto para la simulación Aspen HYSYS como en DWSIM, nos indican que tiene una buena correlación y llegan al mismo resultado. En cuanto a la temperatura, como mencioné anteriormente, la temperatura versus longitud en la simulación de Aspen HYSYS se mantiene constante a lo largo de todo el trayecto, mientras que en DWSIM tenemos una ligera disminución de 0.02 grados centígrados a lo largo de toda la tubería. Se realizó una simulación con la herramienta Just, tanto para Aspen HYSYS como para DWSIM, y se emplearon las mismas condiciones iniciales anteriores. Ahí se puede ver el ambiente de simulación. En el caso de DWSIM se usó como referencia para el controlador una corriente extra, que es la corriente 3. En este caso, lo que se simuló fue una caída de presión de 0.25 bares y se varió el flujo másico que ingresa al sistema. Como podemos ver, el flujo másico en ambas simulaciones se llegó a la presión deseada, a la presión final deseada, que es de 4.75 bares. Y en el caso de WSIM podemos ver que el cambio de temperatura aumentó, no de manera tan significativa, pero tenemos una variación de temperatura de 0.15 grados aproximadamente, mientras que para HYSYS la temperatura se mantiene constante. Y en cuanto al flujo másico, tenemos flujos similares. En el caso de WSIM se empleó un flujo de 7.337 kilogramos por hora y para Aspen HYSYS un flujo de 7.265 kilogramos hora, con una diferencia de 100 kilogramos hora aproximadamente entre ambos entornos de simulación. Con respecto a la presión versus la longitud, podemos ver que de igual manera tienen valores similares y un perfil parecido, prácticamente idéntico, debido a que la caída de presión es la misma. Y la temperatura, igualmente la caída de presión, la caída de temperatura, la pérdida de temperatura en DWSIM es más significativa que en Aspen HYSYS. Sin embargo, igual pues, se puede considerar despreciable en este caso.